Gloria a Dios, gloria al Señor. Damos toda la gloria, toda la honra, todo poder, toda exaltación y toda alabanza a Jehová de los ejércitos, a su Hijo amado Jesucristo y al Espíritu Santo. Señor, gracias te damos en este hermoso día. Gracias por tu amor y por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, amado Dios, por ese amor tan incondicional, por esa fidelidad tan grande, Señor, que aún siendo infieles, pecadores, tú te mantienes fiel. Te pedimos perdón en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Pido perdón por mi vida, pido perdón por mis acciones, pido perdón por mi corazón, pido perdón, Señor, por mi familia. Te pido perdón por la iglesia, te pido perdón por tus hijos, te pido perdón por tus escogidos, aquellos llamados, Señor, a una salvación, Padre. Pido perdón por la humanidad, pido perdón por la creación. Perdónanos, oh Dios, porque te fallamos, pecamos contra ti, contra el cielo. Perdona a tu pueblo, perdónanos, Señor. Perdona y ten misericordia del que se enfrenta a una enfermedad terminal dolorosa. Señor, cáncer, sida, leucemia, Señor, parálisis, trombosis, derrames cerebrales, cirrosis. Sus riñones no sirven, le hacen diálisis. Necesita un trasplante de órganos, Señor. Ten misericordia del que está en una silla de ruedas o que ha perdido una parte de su cuerpo, Señor. Ten misericordia, Dios. En el nombre de Jesucristo, te pedimos que tu Espíritu Santo se pasee por cada clínica, por cada hospital, llevando sanidad, llevando restauración y liberación en el nombre de Jesucristo. Asimismo, Señor, yo te pido que escuches la oración de tu pueblo. Yo te ruego que escuches la oración de tus hijos, que escuches la oración de la creación, Señor. Me escucha las lágrimas de una madre, Señor. Recógelas en tu redoma, Señor, y haz memoria de ellas a tu tiempo, Señor. Escucha el clamor de un pueblo, escucha el clamor de tus hijos, Señor, y da respuesta a cada petición conforme sea tu voluntad, la cual es perfecta y agradable. Señor, te pedimos que esta palabra que tú nos das, Señor, nos transforme, renueve nuestro corazón, Señor, nos limpie, Señor, nos haga una nueva criatura, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, por el poder de tu palabra. Gracias te damos, Señor, que esta palabra transforme los corazones, que esta palabra renueve el entendimiento en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Le damos la bienvenida a cada hermano, a cada siervo, a este su programa de todos los días. Cristo viene ya. Queremos compartir una porción de la palabra, o quiero compartir una porción de la palabra. Todos, porque toda la creación, los hijos de Dios, la humanidad, tenemos que despertar en las mañanas. Muchos de nosotros nos apoyamos con un despertador, o nos suplimos de un despertador, o activamos la alarma de nuestro celular. Levantamos nuestros niños a estudiar, a empezar un día con el Señor. Esto lo hacemos en lo secular. Todos los días tenemos que despertar. El tema de hoy precisamente es eso: llamados a despertar. Como hijos de Dios estamos llamados no a despertar solamente en las mañanas, no, a despertar en el Señor, a recapacitar como hizo este hijo pródigo que se extravió por un momento del redil de papá, que se apartó por un momento, pero que recapacitó. Es volver en sí, preocupado por su salvación, preocupado por la situación que estaba viviendo, preocupado por la necesidad que vivía en ese momento. No sabemos si aún se encontraba enfermo, porque estaba días sin alimentarse, tanto que deseaba las algarrobas que le daban a los cerdos, o sea, la comida que se le daba a los cerdos, y ni eso le era posible tener. Entonces, hoy el Señor nos hace un llamado, porque me voy a incluir, nos hace un llamado a despertar. Estamos pasando por alto los tiempos, estamos pasando por alto todo lo que se está aproximando a la tierra, a la humanidad. Estamos viviendo aún tiempos difíciles, donde la maldad ha aumentado, donde se nos dificulta mucho más que antes crecer o edificar un niño en esta tierra,
A causa de tanta maldad, a causa de tanta perversidad, nuestros jóvenes están desviados del camino y del propósito de Dios. Y las Escrituras nos llama a despertar. Vamos a Efesios, capítulo 5, versículo 4. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Sabes que el apóstol Pablo está constantemente, no solamente aquí a los de Éfeso, no. El apóstol Pablo constantemente exhortaba a las iglesias, les hacía el llamado a despertar, como hoy nos la hace a nosotros. Si vemos en la carta a los Romanos, él escribe: ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Vuelve otra vez el apóstol Pablo y le llama la atención a los romanos y le dice que despierten, que ya es la hora de despertar de ese sueño. ¿Por qué él exhorta a las iglesias a despertar? Así como nosotros debemos descansar, nuestro cuerpo reposar en medio de un sueño, también tenemos que llegar el momento de despertar, abrir nuestros ojos y empezar un nuevo día con el Señor. Asimismo, el Señor nos habla a través del apóstol Pablo y llama a su pueblo a despertar de ese sueño, de ese acomodamiento, porque es un sueño que haya entrado al pueblo de Dios, y a través del sueño entra el conformismo. Ya no oramos como antes, ya no ayunamos como antes. Ya el pueblo dice: no, se acomoda, es que Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches y Él lo hizo por nosotros. Sí, Él ayunó 40 días, Él ayunó 40 noches, pero preparándose para lo que iba a enfrentar. ¿Cómo nos estamos preparando nosotros para lo que nos viene, para lo que el enemigo viene a rodearnos, para lo que el Señor permite el zarandeo, aquella tentación? ¿Cómo vamos a poder resistirla si el pueblo de Dios no está ayunando? Es que decimos que el Señor ya ayunó por nosotros y nos acomodamos. Esa es una clase de sueño espiritual, el acomodamiento, el no querer avanzar, el estarse ahí estancado, el pensar que ya todo está hecho, todo está consumado, como dijo Jesucristo, y no es así. Estamos llamados a despertar. Y vemos que Él le ordena aún a los corintios, a la iglesia de Corintio, que despierten y comiencen a vivir una vida piadosa. Porque es que cuando yo me duermo espiritualmente, me salgo de los parámetros de Dios. Cuando nosotros descansamos espiritualmente y nos acomodamos espiritualmente, nos salimos del sendero de Dios. Y eso le pasó a los de Corinto, eso le pasó a los romanos, eso le pasó a los éfesos, eso le pasó a los de Tesalónica. Y hoy está pasándole al pueblo de Dios. Hoy nos está aconteciendo. O si no, sé honesto tú mismo con el Señor. Dile: Padre, yo no estoy orando igual que antes. Señor, no estoy haciendo la obra igual que antes. Señor, entró un conformismo a mi vida. Entró un enfriamiento a mi vida. No se está orando, no se está ayunando, no se está vigilando. Y vemos que Él le dice aún a los de Tesalónica, le dice: así que tened cuidado. Mire las exhortaciones. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Tú sabes qué es la palabra sobria? Precavido, atento, diligente. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6. Y él escribe sobre el mismo tema a la iglesia de Éfeso. Vemos cómo el apóstol Pablo nos está exhortando a nosotros. Exhorta a la iglesia de Éfeso, exhorta a los romanos, exhorta a los de Corintio, exhorta a los de Tesalónica a despertar. Dios te bendiga, sierva de Dios, Luz Elisenia Quintero. Un abrazo en el amor de Cristo. Comparte esta palabra para que el pueblo vaya entrando en ese despertar. Entonces, vemos cómo el apóstol exhorta a las iglesias. Pero yo me preguntaba, ¿por qué el apóstol exhortaba a las iglesias? Porque es que viene un acomodamiento. Cuando yo me acomodo espiritualmente, viene un adormecimiento en mi vida.
Y ahí es donde el enemigo empieza a tomar ventaja. El apóstol Pablo le está ofreciendo una invitación, un llamado a aquellos que son hijos de luz, o aquellos que en ese entonces estamos hablando de las iglesias, y hoy nos habla a nosotros que somos hijos de luz, para que vengamos a la luz. ¿Y quién es la luz? Y podamos llegar a ser salvos. La luz es Cristo. La palabra la vemos también en Isaías capítulo 60, versículo 1. Nuevamente este profeta nos habla y nos dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Pablo muestra el significado de estos versículos y declara: la gloria del Señor ha nacido de nuevo. ¿Y quién es esa gloria? Si no es el Mesías que vino a darnos salvación por gracia, si no es Jesucristo, el que estaba profetizando Isaías a todos aquellos judíos que esperaban la venida de un Salvador, como estaba escrito en la Torá, en las Escrituras. Bueno, hoy nos habla a nosotros: despiértate, tú que duermes. Está describiendo el pecado. Cuando yo duermo, llegan las tinieblas, y con las tinieblas viene el pecado. Tú que duermes, describe al pecador. Tú que duermes, que estás durmiendo en la oscuridad del pecado, aún inconsciente de su condición, que está perdido, que está trágico en un momento de oscuridad, porque no veló, porque no vigiló. Hay mucho pueblo de Dios, están en las iglesias, pero están en tinieblas. No hay luz en ellos, ni siquiera son como las luciérnagas que prenden y apagan, porque están espiritualmente dormidos. Y el Señor nos habla a nosotros y nos dice: levántate de los muertos. Es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a reconocerle al Señor para que es nuestra condición y podernos apartar de esos caminos de pecado que nos va a llevar a la muerte. Yo lo puedo testificar, que cuando viene el enfriamiento, que cuando viene el adormecimiento, automáticamente llega el pecado. Llega el conformismo, ese sueño, el pecado, todo empieza a parecernos normal. Lo que un día dijimos, criticamos que no era de Dios, empieza a parecernos algo nuevamente en nuestra vida normal. El nuevo nacimiento se echó a perder, la nueva criatura se echó a perder por ese adormecimiento que hemos dejado entrar en nuestras vidas. Es que cuando hablamos de pecado no es solamente adulterio, fornicación, robo, homicidio. No, cuando hablamos de pecado hablamos de engaño, hablamos de mentira, hablamos de falsedad, hablamos de envidia, hablamos de celos. Muertos espiritualmente. Por eso el apóstol nos hace la llamada y nos dice: levántate tú que duermes de entre los muertos, porque espiritualmente el pueblo de Dios, la mayoría está muerto, dormido, a causa de ese conformismo con el cual inició nuestras vidas. A través de ese conformismo entra el dormir, y el dormir nos trae tinieblas, oscuridad, y la oscuridad revela el pecado. Aún esa condición perdida, la cual no reconocemos en el momento. Levántate de los muertos es un llamado nuevamente al arrepentimiento, nuevamente al llamamiento para apartarnos de esos caminos de pecado que el enemigo puso, que nos están llevando a una muerte total. Despierta, tú que duermes, significa levántate de ese estado de mentira, de ese estado de falsedad, que estás seguro en una falsedad. El sueño y la muerte son representación de todas aquellas personas que se encuentran en esa condición. El sueño
está en nosotros, aunque respiramos y estamos vivos, el sueño llega, el sueño espiritual. Si no, ponte la mano en el corazón y asincérate con el Señor y dile: ve, papá, de verdad he menguado, de verdad, Señor, no velo como antes, de verdad, Señor, no peleo las batallas espirituales como antes. Y Dios, a través de su palabra, de esta palabra, nos está diciendo a la iglesia, al pueblo de Dios, que es el tiempo de despertar, porque la venida del Señor está cerca, porque vienen acontecimientos terribles, los cuales muchos no van a poder soportar. No van a poder soportar las acechanzas del diablo. No van a poder soportar el lazo del enemigo, del cazador. No van a poder soportar la peste destructora, porque hay un adormecimiento. Están dormidos, están durmiendo. La muerte está alrededor nuestro. La oscuridad ha envuelto a muchos. Y el Señor nos llama a despertar y dejar que el Espíritu Santo saque de nosotros toda esa maldad, toda esa oscuridad de nuestras vidas, todas esas tinieblas. Entonces ahí Jesucristo vuelve otra vez a entronarse en nuestro corazón, a brillar a través de nosotros, disipando toda tiniebla, disipando todo pecado, disipando todo lo que el enemigo llegó a tocar. Porque Él es luz, y la luz elimina toda tiniebla que representa el pecado. O sea, Jesucristo elimina de nuestras vidas toda mancha de pecado. Una vez más, que le reconozcamos. Como cristianos debemos siempre estar dispuestos a recibir el mensaje de salvación, de la gracia de Dios. Y debemos estar dispuestos a llevar el mensaje de salvación, de la gracia de Dios al pecador. No debemos ser partícipe de ellos, ¿no? Que se conviertan ellos a nosotros y no que nosotros nos convirtamos a ellos. Ellos allá en sus pecados, pero es nuestro deber denunciarles el pecado a través de la palabra. Es nuestro deber enseñarles que la condición en la que se encuentra, porque una vez lo hicieron con nosotros, aún nuestros pastores lo hacen con nosotros. Todavía hay pastores que predican la verdad. Todavía hay pastores que no les da miedo que las ovejas se rebeldicen y se vayan por un corto tiempo, mientras el Señor las procesa y les hace ver lo equivocados y los errados que estaban. Todavía hay siervos que guardan la senda antigua. Todavía hay siervos que guardan la sana doctrina. ¿Sabe que hay mucho pastor que agacha la cabeza y empieza a predicar con leviandad para que las ovejas no se vayan? Es que las ovejas no son tuyas, ni son mías. Las ovejas le pertenecen a Cristo. Las almas le pertenecen a Cristo y están en las mejores manos, en las de Jesucristo. Nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Nada tiene que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. Por lo contrario, debemos reprenderlas. Debemos denunciarlas. Debemos enseñar el perdón de pecados. Debemos enseñar el amor de Dios, así como nos dieron a nosotros ese plan de salvación, ese plan de vida eterna, ese plan amoroso de que perdonó nuestros pecados, nos lavó, y aún nosotros volvemos y renovamos el pecado. ¿Y cómo? Con la pereza, con el estancamiento, con el acomodamiento. Hay mucho cristiano acomodado espiritualmente. Hay mucho cristiano que no quiere pelear por las almas. Hay mucho cristiano acomodado cuando nos dice que somos luz en medio de tinieblas. Somos luz en medio de la oscuridad. Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Somos luz. Como hijos de luz, nuestra vida debe exhibir el fruto de la luz, que consiste en toda bondad, justicia y verdad. Ya debemos reflejar a Cristo en nuestros corazones. Saca el odio, saca el resentimiento, saca la falta de perdón, saca el egoísmo, saca la rabia. Pídele al Señor a través del Espíritu Santo que saque lo que no es aceptable delante del Señor, para poder ser aprobados
caminando con prudencia, no como necios, sino como sabios. Nos llaman sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Todos nosotros tenemos que dar cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que dejamos de hacer, de cómo avanzamos en ese camino hacia la salvación, hacia la humildad, a la misericordia, a la piedad. Pero el pueblo se está alejando de ese camino, no está transitando por ese camino. Por un momento se sale del sendero nuestros pies, porque a través del acomodamiento viene el sueño, el conformismo y llega el pecado, la maldad y la perversidad. Yo a lo que más le temo en lo personal es volverme, ¿cómo te explico? Que no sienta el pecado. O sea, que sé que estoy en pecado, pero ya no se me hace mal. Como de pronto pecamos, fallamos y nos sentimos mal, lloramos, nos postramos, Señor, te fallé, Señor, perdóname, de volverme indiferente al pecado. Ahí ya es grave la situación con el Señor. De que tú pecas y pecas y pecas y siempre te sigues excusando y te sigues excusando, indiferentes al pecado. Tenemos que darnos cuenta que estamos mal, estamos en un estado de estancamiento, estamos en un estado somnoliente. El pueblo está llamado hoy a despertar. Aquí nos habla de alguien que duerme. ¿Quién es el que duerme? El insensato, el que no tiene conocimiento. Aquel que dice que es cristiano, que profesa el cristianismo, pero no lo vive. Aquel que le da lo mismo decirle a lo malo bueno. Que ya todo le parece normal en el mundo. Lo que para nosotros en el mundo era normal, con el Señor hemos aprendido de que no le agrada a Dios y que no es algo normal. Hoy miraba yo un video por las redes sociales que está dando mucha vuelta, donde un adolescente joven le pregunta a sus padres que cuál era el mejor método de planificación. Y el padre le dice a la esposa, ¿le dices tú o le enseño yo? Ella le dice, no, yo le voy a enseñar. El mejor método de planificación se llama la abstinencia. Ya no se dan esos consejos. He escuchado mujeres mayores, he escuchado adolescentes, he escuchado jóvenes donde le dicen a las niñas, mándese a implantar la barrita para que no tenga hijos. Es que es mejor para prevenir un embarazo no deseado. Y yo decía, bueno, ¿y dónde está el guardarse para el Señor? ¿Dónde están esos valores, esos principios de antaño que le agradan al Señor, que estamos llamados a vivir en santidad y enseñar a nuestros jóvenes? Todo eso se ha perdido porque la humanidad le está llamando a todo eso bueno y normal. Lo que un día nosotros dijimos lo mismo y aportamos la misma pensamiento. Es normal, pero para Dios no es normal. Asimismo es con la palabra. Le están llamando a lo malo bueno y es normal. Nos volvemos como indiferentes. Sabemos que pecamos, que le fallamos al Señor y no nos interesa, seguimos haciéndolo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan capítulo 3, versículo 19 al 21. Mire cómo el Señor nos habla. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Estamos en ese tiempo donde los hombres están en tinieblas y no quieren dejar las tinieblas, porque hay una cárcel espiritual muy cómoda que no les afecta, no les causa dolor en el momento, no les causa pérdida ni tribulación. Es una cárcel espiritual acomodada, amoblada, donde no se le ve la necesidad de salir de esas tinieblas a una luz resplandeciente, porque es que las obras son malas.
Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque no la conocen, no pueden. En ellos no hay la necesidad de ir a la luz, de salir, de dejar de practicar la maldad y el pecado. Y estamos llamados a eso. Primero que todo, a despertar de ese sueño, de ese conformismo espiritual en que estamos, despiertos a una nueva vida con Cristo. Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 16. Ese es nuestro llamado, a despertar y hacer luz para aquellos que están en tinieblas. Como un día alguien fue luz para nosotros que estábamos en tinieblas, el cual el Señor usó, el Dios, el soberano, usó en su misericordia para darnos salvación y para darnos vida eterna. Que el cristiano vuelve nuevamente, otra vez, a través del acomodamiento, entra el adormecimiento espiritual, sí. Y nos toca nuevamente llamados a despertar. Vimos cómo el apóstol Pablo exhortó a la iglesia de Éfeso, exhortó a los romanos, exhortó a la iglesia de Corintios, a los de Tesalónica, y hoy nos exhorta a nosotros como pueblo y nos llama a despertar, porque el pueblo está durmiendo. El pueblo está muchos muertos espiritualmente. No les resplandece la luz del evangelio y no resplandecemos como hijos de Dios, sino hay oscuridad en cada uno de sus hijos. Llamados a despertar, despierta tú que duermes, porque la gloria de Jehová ha venido sobre cada uno de nosotros. La gloria de papá está sobre nosotros, y como hijos debemos ser luz en medio de tinieblas. Debemos llevar la luz a aquellos que están en tinieblas. Vamos a orar. Padre maravilloso Dios, gracias te damos por esta palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y no regresa vacía. Te pedimos, Señor, que esta palabra haga el efecto necesario en lo que es enviada. Señor, yo te pido que tu palabra sea la que confronte a tu pueblo, que sea tu palabra la que lo convenza, que sea tu palabra la que trabaje y guíe como lámpara, Señor, sus pies, nuestros pies, como lumbrera nuestro camino, Señor, como sanidad nuestros huesos, Señor. Yo te pido que esta palabra, Señor, nos llame a un despertar y sea tu palabra la que confronte y despierte, Señor, para poder, Señor, contrarrestar las acechanzas del diablo, Señor, y poder resistirle en el día malo. Y habiendo acabado, mantenernos firmes, Señor, para una salvación. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente. Le enviamos un fuerte abrazo a Vladimir Camacho, Luz Elisenia Quintero. Compartan esta palabra. Hay un pueblo que necesita despertar, porque el tiempo de la venida de nuestro Salvador está mucho más cerca y viene pronto por su pueblo. Mil y mil bendiciones. Dios les bendiga grandemente.